E seguimos falando de consumo, pasan os meses, achega xa ao final case de ano, ainda nos quedan unhas cuantas semanas, pero bueno, vamos avanzando en este outono aquí en Galicia. Sempre nos acordamos que cando empeza a oscuridade, cambia a hora, empeza un poquinho o frío, usamos máis a electricidade. E estes días estamos a falar de consumo aquí en Radio Culleredo, de como ter claro nocións básicas da contratación de un suministro eléctrico. Tanto o que debemos ter en conta os nosos dereitos e os dereitos e obrigas das empresas, os tipos de empresas que hai, con quen contratamos, con quen non, a quen nos diriximos cando hai un problema, e tamén o mellor, que prácticas o mellor que nos fan pasar como normais non o son. É moi importante que teñamos unhas pautas básicas, que é mellor que unha persoa experta en consumo como Ana García Rodiño, que tamén ademais leva moito tempo en arbitraxe de consumo e pois leva tamén traballando moito con a Federación Euroconsumo Galicia e nos fala de consumo todos os luns aquí en Radio Culleredo. Que tal, Ana? Moi bons días. Hola, moi buenos días. E ademais os hablo consumo gusto, Pues xa abordache. Ana, decíamos que a semana pasada falabas de este tema que a mellor é recurrente, pero moitas veces hai prácticas novas a unha empresa que te dice que é a túa empresa e resulta que te chama en nombre desa empresa na que estás tú contratada e sin darte conta resulta que é outra empresa e te cambiaron, non? Ese tipo de cousas que nos deixa un pouco descolocados. Pensábamos os consumidores que estamos informados, pero ese tipo de prácticas como que nos descoloca. Vamos a seguir afondando, se te parece, un pouquiño en esas pautas que debemos ter claras a hora de que non nos vendan gato por liebre e non nos levemos un disgusto, non? Claro, es que primero ya tenemos que tener en cuenta que cualquier contratación telefónica es una contratación de riesgo, porque no vemos quién está al otro lado del teléfono. Nos dicen un nombre y nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer. Pero también hay que tener en cuenta que el consumidor tiene que estar un poquito informado, saber qué compañía tiene, eléctrica, es decir, a quién le paga la factura, y sabiendo a quién le paga la factura, pues seguramente tendrá información suficiente para, digamos, entender lo que le quieren vender y mostrar conformidad o no mostrar su conformidad a lo que le están proponiendo. Y entonces, bueno, pues ahí era lo que decíamos en nuestro programa anterior cuando explicábamos que nuestra factura de la luz puede ser una factura emitida por una empresa que esté en el mercado regulado o por una empresa que esté en el mercado libre. Y es diferente según sea una u otra, pues las condiciones, eso es evidente, y la protección también del consumidor es diferente. Porque cuando estamos en el mercado regulado, que son muy poquitas las empresas que ofrecen mercado regulado, solo hay 8 en España, pues tenemos unos precios que son unos precios fijados, pactados por el Estado, calculados con unas fórmulas matemáticas muy complejas, pero que son unos precios públicos. Se publica en el Boletín Oficial del Estado el precio del kilovatio. Eso nos da también pues una tranquilidad, en cierto modo. Y también nos da la tranquilidad de que al ser empresas reguladas, pues la protección del consumidor también es un poquito superior, porque las empresas reguladas suelen ser empresas que están todas adheridas al arbitraje de consumo y, por tanto, si tenemos que poner una reclamación, sabemos que esas empresas ya van a aceptar el arbitraje de consumo. Cosa que si nosotros contratamos con una empresa libre, del mercado libre, puede ser que sea una empresa que acepte el arbitraje o no. Y el resto de las condiciones también, si son en el mercado libre, son unas condiciones, digamos, pactadas entre ambas partes, y normalmente las condiciones que nos ofrecen esas empresas del mercado libre son condiciones que a ellos les resultan ventajosas. Hay que decir que la tendencia es que la gran mayoría de las empresas quieren dejar de estar en el mercado regulado. Por ley a los grandes grupos se le impone tener al menos una empresa en el mercado regulado, pero no interesa porque no da beneficios suficientes. Frente a 8 empresas que hay en el mercado regulado, tenemos 685 en el mercado libre. Es decir, hay más queso en la tostada si estás en el mercado libre. Pero bueno, por otra parte, los consumidores, cuando queremos beneficiarnos del bono social, tenemos obligatoriamente que estar dentro del mercado regulado. Por eso siempre tiene que haber un mínimo de empresas que ofrezcan condiciones de mercado regulado. Es lo que se llama el precio voluntario para el pequeño consumidor. Eso que viene en nuestra factura, para los que tenemos el mercado regulado, que pone PVPC. ¿Vale?
A su vez, en el mercado regulado, pues no se da la posibilidad de contratar toda la potencia que nos apetezca. Se pone un límite, es decir, hasta 10 kilovatios podemos estar en el mercado regulado. Si tenemos que contratar o queremos contratar más de 10 kilovatios, tendremos que ir obligatoriamente al mercado libre. Por lo general, los consumidores, el consumidor doméstico, no utiliza muchos más de 10 kilovatios, salvo que tenga algún tipo de maquinaria en casa o tenga un número tan elevado de electrodomésticos que necesite porque quiera ponerlos todos a la vez. Y ahí es una cosa que también tenemos que hablar, que es la potencia. Por eso yo cuando veo las facturas, cuando las personas me dicen ¿y cómo puedo hacer para ahorrar? Porque tengo una factura, estoy en el mercado regulado, se supone que tengo un precio de kilovatio pues razonable, pongo de mi parte todo lo que puedo y sin embargo mi factura es una factura elevada. Bueno, pues lo primero que le digo es que revise la potencia que tiene contratada, porque la potencia contratada no es más que el potencial que nosotros podemos disponer de electricidad. Es como si fuese el canal, el caño por donde sale la electricidad. Cuanto más grande, más nos cobran. Si nosotros contratamos una potencia de 3 kilovatios, 3,5, pues podremos tener pues a lo mejor a la vez 2 o 3 electrodomésticos puestos. Pero si nosotros queremos poner 8 electrodomésticos y tenemos esa misma potencia de 3 kilovatios, pues a lo mejor no podemos tener los 8 puestos a la vez, porque saltaría lo que llamamos los plomos. Los plomos, exactamente. Que se dice, saltó el contador, saltaron los plomos. Pues eso. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Bueno, pues que pidamos consejos. Si es que no sabemos más o menos nosotros calcular la potencia que necesitamos en nuestra vivienda, pues pidamos consejo a un electricista de confianza y le digamos... Es decir, a un electricista, no a una empresa que vamos a contratar. No, a las empresas a veces también se le puede hacer esta pregunta, ¿no? Te pueden dar una referencia, pero claro, para ellas es mejor facturar más potencia que menos potencia. Entonces, quien nos va a dar una opinión, digamos, más sincera, va a ser un electricista que va a ver, le vamos a poder explicar cómo es nuestro modo de vida y explicándole, pues mire, yo tengo pues una vitrocerámica, tengo un calentador eléctrico, tengo la calefacción eléctrica, tengo todo esto y yo hay momentos del día que me coinciden todas puestos porque somos 4 personas en casa. Entonces te dirá, pues no cojas pues una potencia de 3, coge a lo mejor una potencia de 4 o 4 y algo. También ahí hubo cambios en estos últimos años porque antes las potencias estaban normalizadas. Es decir, o tenías 2,3 kilovatios, o 3,45, o 4,6, o 5,75, o de ahí en adelante. Ya te las tasaban ellos. Sin embargo, se liberalizó eso, se dejó un poquito más de libertad y el consumidor ahora... existen otras escalas que establecen porciones mucho más pequeñas de todo eso y entonces las potencias van en tramos de 0,1 kilovatios, con lo cual tú puedes ajustarlo más a tus necesidades, no la potencia contratada. Y eso es un punto muy importante en nuestro contrato. En nuestra factura no solamente pagamos lo que es la energía consumida, sino que pagamos el término de la potencia. Esa potencia, precisamente, si tenemos más contratada, aunque consumamos muy poco, hagamos muy poco uso, pues ya nos va a disparar, porque ya es una cantidad fija que va a venir en nuestra factura. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues también esas potencias, no es lo mismo las potencias. Cuando estamos en el mercado regulado, la potencia se paga a un precio si estamos en una franja horaria punta, a otro precio en la franja llana y otro en la franja de valle. Ahí también hay una variación. Cuando estamos en el mercado libre, pues también hay unas variaciones de la potencia. Podemos tener una potencia para la mitad del día y a lo mejor una potencia distinta para la otra mitad. Todo esto, si vamos a la libre, tenemos que pactarlo. Si vamos a la regulada, ya lo tenemos que saber, porque ya es igual para todos. La gran mayoría de las personas, cuando quieren presentar reclamaciones, yo me fijo más o menos en el contenido para poder ahora también en estos programas decir ¿qué es lo que la gente suele reclamar? Aparte de estos engaños con las llamadas, que los hay y muchos, ¿cuáles son las reclamaciones más habituales? Bueno, las reclamaciones suelen versar sobre 2 temas, o errores en la facturación o problemas con el contrato. Los errores de la facturación, por ejemplo, son
cuando hay lecturas estimadas en lugar de lecturas reales. Bueno, hoy en día la gran mayoría de los contadores han dejado de ser contadores analógicos. Son contadores digitales. Por lo tanto, no era como antes, que nos tenía que venir el que decíamos, ahí viene el señor de la luz, vamos a enseñarle el contador. Y pasaba el señor a la entrada de la casa y miraba el contador y anotaba en su libretita. Bueno, pues ahora no. Se pasó a los contadores digitales, por lo tanto ya no tenemos nosotros que estar pendientes de que vengan a hacernos la lectura. Eso no quiere decir que todavía no existan los analógicos, que hay regiones y hay partes, zonas rurales en donde todavía existen estos contadores analógicos. Precisamente donde existen estos contadores analógicos, estas personas se encuentran con problemas, porque todavía hay lecturas estimadas. A veces, la distribuidora, que es la encargada de hacer la lectura, pues manda a su operario a que haga la lectura, vaya a ese domicilio, haga la lectura, o incluso a veces nos obliga a llamar por teléfono y dar nosotros la lectura, que eso ya es el colmo, que nos la manden dar a nosotros también por teléfono. Y si esa lectura se tiene que hacer bimensual, pues a veces no vienen bimensualmente. Lo que hacen es que vienen un mes, vienen otro, y la tercera lectura cogen y no mandan al operario. Eso é estimadísimo, vamos, é unha estimación. E iso non é moi aleatorio, non deixen indefensión ao consumidor. Totalmente. Por eso no están permitidas estas lecturas Pero estimadas. non están permitidos, ¿no? No están permitidas. Que entonces, por eso, si ocurre esto y a nosotros nos aparece facturas con lecturas estimadas, lo que tenemos que hacer es reclamar. Y decir, ¿por qué es estimada? A ver, si mi contador es analógico, yo sé que me tiene que venir un operario y tengo que abrirle. No puedo decir que no le abro. Se supone que tenemos que darle entrada y la posibilidad de que haga la lectura, ¿vale? Si todavía no nos han cambiado el contador analógico, ¿eh? Pero ¿qué pasa si ese señor no viene, no aparece? Ellos van a facturar igualmente. Cogen y hacen un promedio. Dicen, bueno, el mes anterior esto, el mes pasado el otro, tal, hago la mitad, ahí le pongo esta factura y cuando vaya a leer realmente ya le hago el ajuste. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ahí es donde hay que presentar ya la reclamación, porque tenemos derecho a que nuestra lectura sea real. Yo no tengo por qué financiar a una compañía porque me esté haciendo, por ejemplo, una estimación que para nada coincide con la realidad. Porque puede ser que en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril y mayo esté en casa, haga un consumo y bien, me vengan cada 2 meses a leer mi contador, me hagan la factura y de repente me dejan de venir en primavera, cuando yo, pues por ejemplo, me voy de vacaciones a casa de mis hijos, de mis nietos o de mis primos y no consumo nada. ¿Por qué yo voy a tener que pagar en ese mes si no he consumido o he consumido lo mínimo? ¿Por qué me hacen un promedio de los anteriores? Claro, que a mí me parece, no sé si decir ilegal, pero a mí me parece completamente ofensivo para a economía Totalmente. E para os dereitos do consumidor. No está permitido. Entonces eso siempre ganado para el consumidor. ¿Y eso non estaba permitido ata aí ben pouquiño? Porque eso dos consumos estimados... Los consumos estimados estuvieron hasta hace, hai pouquiño, estamos hablando de hace unos años, porque esto ya cambió, no es tan pouquiño. Os consumos estimados, ainda hai xente sigue que... habiendo, porque sigue habiendo reclamaciones, porque muchas cosas en los analógicos no, tiene que ser, en los digitales no, en los analógicos sigue habiendo esto, pero no está permitido desde hace mucho tiempo, ¿eh? De hecho devolvemos siempre en consumo. Vamos, que teñen que ir a medir. Tienen que ir a medir. Pero non o fan, ¿eh? No lo hacen. Te digo porque coñezo casos. No lo hacen, te lo digo porque tenemos, por eso traigo esta relación de reclamaciones habituales. Después también hay la de duplicidad de facturas o cargos indebidos. Es decir, que se doblan las facturas, pues no sé por qué, también vemos casos. Un virus. No lo sé. Tarifas distintas a las contratadas, también vemos. Y después están los problemas de los contratos. Cuando te cambian de compañía y tú no has autorizado el cambio, que es lo que hablábamos antes, aplican condiciones distintas a las que nosotros hemos pactado. Y después, por ejemplo, tampoco respetan el derecho de desistimiento de los 14 días naturales que tenemos
unha vez finalizada a contratación. Insistimos, e comentábamos xa no pasado programa, o ser unha compra, unha contratación fora dunha tenda física, entra dentro de como se compráramos por internet ou como se compramos por teléfono, que neste caso compramos por teléfono, é dicir, temos ese dereito maravilloso do desistimento, que en toda a compra que non é física, non é directa, temos sempre. Sí, y eso debemos de tenerlo ya, digamos, grabado a fuego en nuestras cabezas los consumidores. Cuando no compremos un bien o un servicio en un establecimiento físico, siempre vamos a tener esos 14 días de reflexión. Pero sí o sí, es decir, nos digan, ainda que nos digan que non. Bueno, sí o sí. Es sí o sí, eso es legal. Es decir, ya bien establecido, fijado por ley. Eso no se puede cambiar. Deberían informar normalmente en Internet, informan normalmente. Si no lo informan en Internet, se puede ampliar de 14 días naturales a más. Normalmente, lo que también decíamos en un programa anterior sobre cuando estamos haciendo la grabación telefónica, nos dicen el derecho de desistimiento. Puede ser que lo dicen rapidísimo. Para que no nos enteremos. Justamente para que no nos enteremos. Pues sí. Parece que nos están hablando en chino. ¿Vale? Todo ese parece siempre que es la misma señorita o el mismo caballero que nos dice todo a una velocidad enorme y no le entendemos la mitad de las cosas. Pero bueno, vamos diciendo sí y caemos como tontos. Más motivos de reclamación, por ejemplo, subidas de precios sin comunicación previa. Cambios de precios también los hay. En comercializadoras libres cambian el precio y no te informan. Aplicación incorrecta de impuestos o de cargos. Bueno, también puede ser. Es menos probable porque, bueno, suelen ajustarse ahí los impuestos y los cargos. Los impuestos ya sabemos que hasta no hace mucho el impuesto que teníamos era de un 5% en la electricidad y el gobierno lo pasó ya para el 21%. Es decir, también pasamos con unas subidas muy importantes. Después a veces también vienen en las facturas de la luz servicios adicionales que no están solicitados, porque también las empresas eléctricas a veces ofrecen servicios como por ejemplo pues un seguro de hogar, variedad de cosas, desde conexiones a televisiones, productos de lo más variopinto. A veces nos los ponen y no los hemos contratado. Bueno, pues esto también se reclama. Después también la facturación por la potencia, también muchas veces se reclama. Hay que pensar que cuando nosotros hacemos una modificación de nuestra potencia hay un cargo. Es decir, si nosotros reducimos la potencia, el cargo creo que son sobre 9 euros. No se pueden hacer 2 reducciones al año, es decir, es una única reducción. Y después si incrementamos la potencia, sin embargo, lo que pagamos son 50 euros. ¿Vale? ¿Qué diferencia tan grande? También otro motivo de reclamación son defectos en los contadores. A veces los contadores, pues yo no sé si es que... Este contador corre moito. Si es que corre mucho, hay mucha manipulación también de los contadores. Vivimos unos momentos en los que, bueno, la electricidad es un bien necesario, básico, primordial. Y bueno, también existen muchos, digamos, aprovechados a nuestro alrededor que pueden utilizar nuestro contador y pueden estar, robando nuestra energía eléctrica, enchufando, claro. Entonces eso muchas veces viene también a consumo y también ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con ese tema. Problemas con la facturación también horaria, a veces no está bien hecha, no imputan bien el consumo a una determinada franja horaria. Estos casos son casos muy complicados porque es muy difícil de demostrar el consumidor que ha hecho el uso de la energía en un periodo y no en otro. Entonces ahí los consumidores, la verdad es que estamos, yo creo que muy desamparados en ese tipo de reclamaciones. Tampoco son la mayoría de las reclamaciones en este punto. Suelen ser más por subida de precios, cambio de condiciones, lo que decíamos antes de... A ver, ¿cuál dijimos? Las lecturas estimadas, duplicidad de cargos, eso sí.
pero no esto de lo de las franjas horarias, porque es que ya casi parece que los consumidores asumimos que están bien medidos y que si nos imputan tanto consumo en una hora punta, pues lo tenemos que asumir. Bueno, con eso xogan esas empresas, es decir, con esa parte técnica non me meto en eso porque eu non entendo, asumo que me din será que é verdad, ¿no? Sí, y pero a veces no. Pero a veces no. Y hay personas que sí que van a consumo y llevan sus propios aparatos, han hecho mediciones, han hecho controles, han mirado los relojes, eso, saben. O sea, para nota. Sí, pero sí, la verdad es que sí, pero son muy pocos los casos. Y bueno, yo quiero que ahora, después de todo lo que acabamos de hablar, pues podemos rematar este programa con unos consejos, porque no todo es decir los problemas, sino también qué podemos hacer los consumidores también para abaratar los costes de nuestra factura de electricidad. Estos ya son consejos conocidos, y si no son conocidos, pues mira, aprovechamos esta ocasión para que las personas se puedan hacer cargo de lo que decimos y que lo pongan en práctica. Comprar electrodomésticos eficientes ya es algo normal, habitual, y no es una cosa de poca importancia. Si vamos a cambiar de electrodoméstico, tenemos que fijarnos y preguntar por un electrodoméstico que sea eficiente. Cuando utilizamos los electrodomésticos también tenemos que nosotros poner de nuestra parte y buscar esa eficiencia, maximizando ese electrodoméstico. Si ponemos una lavadora, pongámosla bien llena. Si podemos utilizar agua fría, pues también, porque no siempre tenemos que poner agua caliente para lavar. Organicemos ropa que necesita agua caliente, ropa que no necesita, y llenar bien las lavadoras. El calor residual, que también es algo que parece de poca importancia, pero que también supone un consumo energético importante. A veces cocinamos y tenemos el fuego encendido hasta el último momento, cuando está cocinado, y después retiramos la pota. No, pues utilicemos el calor residual, ese calor que queda al final y que puede acabar con la cocción. Cuando planchamos exactamente lo mismo, hay que desenchufar antes. Las bombillas LED, por ejemplo, las bombillas LED son más caras que las bombillas normales, pero también duran más, y el ahorro es un ahorro grandísimo, ¿eh? Un 80% menos de energía se consume con las LED. La capacidad de la nevera, por ejemplo, está muy desaprovechada, porque decimos, ¿para qué voy a tener tantas cosas en la nevera? Es que cuanto más tengamos, mejor se conserva ese frío y por tanto menos tira la nevera de energía para mantener esa temperatura óptima. Los enchufes inteligentes también son muy importantes. Si podemos tener algún tipo de aparato que nos ayude a encender las bombillas cuando entramos, cuando queremos ir a esa habitación en concreto, cuando queremos tener la calefacción en un determinado grado al llegar a casa, o el aire acondicionado, y no tener que esperar a llegar a casa y darle al máximo, sino que hacerlo de una manera paulatina. Ahorramos ahí. Los termostatos también, los típicos termostatos, para conseguir, por ejemplo, puesta en marcha y parada de aparatos electrodomésticos. El termostato, pues, el que se utiliza mucho es, por ejemplo, el de los, ¿cómo se llama? El agua que utilizamos para las duchas. Sí, el termostato que ponemos en nuestra... Bueno, no me sabe, le oí el nombre, fíjate tú. El grifo termostático. Sí, termostatos de todos los tipos que los hay en todos los electrodomésticos. En el termoeléctrico, hombre, estoy hablando de termostato, y es en el termoeléctrico, que es muy, muy típico. Y en el aire acondicionado. Vale, todo eso creo yo que son un número importante de recomendaciones que podemos dar en este programa y que también pueden ayudar a reducir la luz. El consumo, porque no siempre es cuestión de que nos den un precio bajo. Nos quejamos los consumidores de que la luz es cara. Bueno, no es tan cara. En sí no es tan cara. Lo que es caro es todo lo que rodea a la luz. Impuestos. Impuestos que hay, impuestos para el mantenimiento del medio ambiente, impuestos para compensar de pérdidas de empresas, los IVAs, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que encarece la factura. Pero en sí lo que es la electricidad, pues tampoco es tan cara. Ha bajado en relación a otros momentos, porque se genera mucha más energía. Hay momentos en los que utilizan la factura de comercializadora regulada, hay momentos que el coste de la luz es un coste cero. En determinadas épocas del año, en determinadas franjas horarias, es un coste cero. Porque se está produciendo muchísima energía y por tanto el coste sale a cero. Pero después tenemos todo eso que rodea.
Por eso, si nosotros ponemos un poquito de nuestra parte, podemos reducir nuestra factura de la luz. Ben, como se aprende moito e cosas interesantísimas falando de consumo, e aquí en Radio Culleredo facémolo cada semana con Ana García Rodiño, técnica de consumo da Federación Euroconsumo Galicia, e a nosa guardiana, a nosa anxa da guarda, o noso anxo da guarda en estas cuestións. Gracias, Ana, ata semana que ven. Hasta a semana, gracias a vosotros.